Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arcade Express, tu tienda de material arcade preferida. Y hoy traemos un vídeo tutorial la mar de interesante. Resulta que hay interfaces como la Shenmue de 2 jugadores que es detectada como una interfaz de un jugador por los sistemas operativos RetroPie y Recalbox. En este vídeo tutorial os vamos a enseñar cómo arreglar este problema. Para ello tenemos que modificar un archivo llamado cmdline.txt. Muy bien, empezamos por RetroPie y más adelante seguiremos con Recalbox. Lo primero que tenemos que hacer es conectar un teclado y un ratón. Esto es fundamental. Una vez iniciado nuestro sistema operativo RetroPie y con la Shenmue conectada a través del USB y nuestro teclado, obviamente, primero seleccionamos F4 y salimos a la terminal de nuestro sistema operativo. Ahora tecleamos LSUSB y presionamos Intro. Este comando nos sirve para ver cuál es el ID de nuestra interfaz, ya que dependiendo del modelo esto puede variar, ¿vale? Bien, en este caso nuestra Shenmue es el device número 005 y vemos que en el ID pone 16C0:05E0. Este valor lo tenemos que apuntar. Es muy importante que lo apuntemos. Una vez apuntado, tecleamos Reboot y volvemos a reiniciar nuestro sistema. Ya estamos otra vez en RetroPie. Como comentaba, en el caso de que haya otros valores, pues apuntáis los otros valores. Ahora tenemos que ir a RetroPie, menú de RetroPie, configuración. Y nos vamos a donde pone File Manager. Como podéis ver, yo no he cambiado el idioma. Viene inglés por defecto, yo no lo he cambiado. Le damos a File Manager. Una vez en este menú, lo primero que debemos hacer es teclear Intro. Ahora subimos un nivel con el teclado, flecha arriba. Y ahora vamos hasta donde pone Boot. Tecleamos Intro. Y ahora tenemos que ir hasta el archivo cmdline.txt, que es el archivo que tenemos que editar. Para editar el archivo tenemos que apretar a F4. Y ahora veis que nos aparece un campo bastante largo. Tenemos que ir hasta el final. Vamos hasta el final, hasta donde pone 0. Muy bien, y ahora presionamos espacio una vez. Una vez presionado espacio, comenzamos a ingresar los valores siguientes. USBHID.QUIRKS. Ahora el signo igual. Si no os aparece este signo es porque no habéis modificado el lenguaje del teclado. Por defecto el lenguaje que viene en RetroPie y en Recalbox es el inglés. Lo tenéis que cambiar, modificar a lenguaje español. Muy bien. El signo igual. Ahora tecleamos 0x y ahora debemos ingresar los valores que hemos apuntado, que en este caso eran 16C0, 2.0x y el otro valor que era 0,5E0. En caso de que apareciera otro valor, pues apuntáis los valores pertinentes. Ahora 2.0x040. Dependiendo de la interfaz Shenmue,
hay versiones, por ejemplo, en las que os aparecerían los valores 16C0 y luego 05E1, por ejemplo, en vez de E0. Pues escribís 05E1. Por eso es importante el paso que hemos realizado al principio, el comando lsusb, que es el que nos va a decir la ID de la interfaz. Ahora tenemos que salvar el archivo. Para ello tecleamos Control O y confirmamos con intro. Ahora salimos con Control X. Para salir de este menú tecleamos F10. Y ahora tenemos que reiniciar nuestro sistema operativo. O bien desconectamos la Raspberry Pi o tecleamos F4, Reboot, Intro. Ya estaría, ya nos detectaría RetroPie nuestra interfaz Shinmo de 2 jugadores como una interfaz de 2 jugadores y no de una. Ahora vamos a ver qué pasos debemos realizar en Recalbox. En Recalbox, para realizar la misma operación, primero debemos teclear F4. Una vez tecleado F4, tecleamos Alt F2. Y ya hemos salido a la terminal. Lo que pasa es que aquí nos pide un login y luego nos va a pedir una contraseña. El login es root, R-O-O-T, tecleamos intro. Y la contraseña es recalbox root, todo junto. No aparece el password, la contraseña no aparece, pero eso es lo que he tecleado. Recalbox root, todo junto. Muy bien. Lo primero que queremos averiguar es la ID de nuestra interfaz. Para ello tecleamos lsusb, intro. Y ahí nos aparecen las diferentes IDs. Como podéis observar, aparecen hasta 6 IDs. La nuestra es la 006, la que aparece en primer lugar. Y nuestra ID 16C0.05E0. Evidentemente es idéntica a la otra ID, a la que nos aparecía en RetroPie. Ahora debemos teclear lo siguiente para modificar nuestro archivo cmdline.txt. Tecleamos mount, mount, espacio, menos o, espacio, remount, R-E-M-O-U-N-T, coma, R-W, espacio, barra a la derecha, boot, B-O-O-T. Tecleamos intro. Muy bien. Ahora tecleamos nano, que es el editor, barra a la derecha, boot, B-O-O-T, barra a la derecha, cmdline.txt, cmdline.txt y presionamos intro. Una vez aquí podéis observar que nos aparece el mismo la misma línea, quizá con algunos valores diferentes, pero al fin y al cabo debemos realizar exactamente la misma operación. Nos vamos hasta el final. Muy bien, estamos en la O, cursor a la derecha y espacio. Tecleamos espacio. Muy bien, y una vez aquí comenzamos a ingresar los siguientes valores: USB, HID, punto QUIRKS, signo igual. Recordad que si no os aparece el signo igual
es que tenéis el teclado en inglés, lo tenéis que cambiar a español. 0x, y ahora comenzamos a ingresar los valores que habíamos apuntado previamente. 16, C, 0, 2 puntos, 0x, y los valores que habíamos apuntado, 0, 5, E, 0, 2 puntos, 0, X, 0, 40. Ya está apuntado correctamente y ahora tenemos que salvar el fichero. Para ello le damos a Control O, intro para confirmar, y Control X, exit. Y ya hemos salido. Ahora solo nos faltaría reiniciar el sistema y Recalbox ya nos detectaría correctamente la interfaz Shenmue de 2 jugadores. Así que nada, señores, espero que este vídeo tutorial os haya sido útil, y recordar, desde Arcade Express os mandamos un abrazo muy grande a toda la comunidad retrojugona. Si queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través de nuestra página web arcadeexpress.com, llamándonos por teléfono o a través del chat online que tenemos en nuestra página web, siempre en horario península ibérica. También os ponemos un link abajo del grupo de Telegram My Arcade Spain, un grupo que es una maravilla, donde se van posteando proyectos, donde la gente va solventando todas las dudas que van surgiendo en este mundillo arcade. Y además, si ingresáis en ese grupo y contactáis con nosotros a través de ese grupo para realizar una compra, ofrecemos un 10% de descuento en las 2 primeras compras. Así que nada, señores, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!